Coincido en que fue un parteaguas porque finalmente creo que vino a cambiar pues no nada más, vino a colocar, yo creo, en el escenario, ¿verdad?, lo que pues no se había colocado, los periodistas de antaño, ¿verdad?, los periodistas con experiencia, los líderes de opinión, me atrevería a decir, porque primero eran muy pocos, ¿no?, estaban muy desperdigados, llamémosle así, y pues yo creo que la labor de Buendía, que creo que lideró esa parte, ¿no? Yo creo que empezó a ver, junto con otros periodistas también, que eran importantes, que eran incluso las columnas vertebrales de muchos periódicos, ¿verdad? Pues empezó a haber incluso hasta un nuevo estilo, llamémosle así, o una nueva era del periodismo mexicano, ¿no? El periodismo de investigación, el periodismo de profundidad y bueno, también obviamente acomodado a los sucesos de la época, ¿no? Pues apenas estaba surgiendo el crimen organizado, el narco, eran cosas que había, la economía también, pues era un factor muy importante. Entonces, se mezclaron muchas cosas que permitieron efectivamente dar ese brinco después de 1984, que yo creo que empieza un poquito antes, ¿no? En la época de los 80, casi a finales también de los años 70, donde hay una ebullición de todas estas, un sistema, podríamos decirle, políticamente agotado, un sistema económicamente también agotado, ¿no? Entonces en el 80 empiezan a surgir o se empieza a ver algunos de los cambios que hoy vemos y bueno, yo creo que también la sagacidad, la habilidad, el conocimiento, la experiencia en materia político, económica y social de Manuel Buendía, pues le ayudó precisamente a ir consolidando muchos de esos temas, ¿no? De los que él abordaba con mucha frecuencia. Entonces yo creo que sí, como bien dices, vino a ser un parteaguas, ¿no? Yo creo que nadie se imaginó, o a lo mejor el único que se lo imaginaba era don Manuel Buendía, como le decimos o le decíamos, ¿no? Que eso podía ocurrir, porque pues él estaba muy consciente de qué terrenos pisaba, con quién se metía, qué decía, qué no decía, qué intereses afectaba. Yo creo que él sí estaba consciente de eso, pero yo creo que en el ámbito periodístico nacional, yo creo que nadie se imaginó que fuera a ocurrir un crimen de este tipo, ¿no? Entonces, pues obviamente eso también alerta, como dices, mete pues cierto temor a todos aquellos que ejercían en esa época el periodismo, el columnismo principalmente, porque pues creo que en esa época en las que estamos hablando, creo que lo más relevante, no por menospreciar al periodismo en general, yo creo que lo más importante del columnismo, ¿no? Porque también el columnismo empieza a surgir en esas décadas como una necesidad de la sociedad, no de estar informada necesariamente, que es lo que hacen regularmente o hacían en ese entonces con sus limitantes de las que hemos hablado, capacidades, tecnología, los medios de comunicación, pero la gente necesitaba que le explicaran qué es lo que estaba pasando, la crisis económica, la crisis política, la social, todo ese cambio que también, como comentamos, se fue dando. Entonces es ahí donde surgen precisamente, donde cobran, no surgen relevancia los columnistas, ¿no? Que es como su definición, decía don Manuel Buendía, por la columna, es un periódico, por así decirlo, o un espacio dentro de un periódico, pero un espacio fijo. Buendía hacía las dos cosas. Buendía tenía información exclusiva y Buendía también tenía investigación de los temas, ¿no? O sea, no nada más era... En algunas cosas parecería que la realidad, si ya lo analizamos, ya que pasaron las cuestiones, ¿verdad? Pues podrías descubrir que las filtraciones, llamémosle así, pues eran a conveniencia, obviamente, del funcionario, ¿no? La realidad era otra, ¿no? Pero pues en ese caso Buendía pues se dejaba llevar más por lo que le decía la fuente, ¿no? A ponerse a analizar, por ejemplo,
la crisis económica, ¿no?, de aquel entonces, ¿no? Ese tipo de cuestiones no tenía, creo yo, esa estructura para hacerlo, como existe hoy en día, ¿no? Él no era de hacer tertulias o reuniones, él hacía reuniones y buscaba información, sin duda alguna, y con todos los funcionarios. Él nunca se dejó llevar ni por un grupo, ni por los funcionarios les daban tips y todo eso, pero pues y que él investigaba posteriormente, ¿no? Pero en esa época, pues como Buendía siempre trabajó 24 horas, ¿verdad? Pues era muy activo, siempre estaba pensando en lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, en qué investigar, o sea, siempre con las antenas bien paradas, ¿no? Muy alerta de todo, ¿no? Entonces, pues eso también le permitía conocer a sus amigos o, en este caso, a sus enemigos, ¿no? Que enemigos, sin duda, Buendía pues tuvo muchos, ¿no? Pero enemigos porque hablaba de ellos, pues, o sea, porque los comentaba, los mencionaba en su columna, pues como decimos ahora, los exhibía, si podemos utilizar el término. Entonces, pues muchos de ellos se convirtieron seguramente en sus enemigos. Yo creo que no, yo creo que el crimen organizado en ese entonces estaba, por así decirlo, pues creciendo. O sea, había este hecho que mencionamos del Rancho El Búfalo, creo que fue uno de los primeros, ¿no?, de crimen. No era todavía, yo puedo decirlo, no era tema el narcotráfico como tal, o sea, los cárteles de la droga me refiero, no eran todavía el tema principal de Buendía. Podía haber algún expediente, sin duda alguna, yo creo que, pero muy, muy delgado, porque también por la actividad del narcotráfico, pues estamos hablando de hace 40 años, si nos vamos un poquito más atrás, casi 50, pues ¿qué podría decir uno? Que el crimen organizado no existía, que eran pandillas, que eran esto, que eran otro, por ahí grupitos, a lo mejor terrorismo, ¿no? Un poco cuando surge la guerrilla del 23 de septiembre y todo eso, pero es un poco más atrás, que nada tenía en esto, ¿no? Entonces yo creo que, en mi opinión, Buendía no estaba en el tema, ¿no? Buendía nunca estuvo en ese tema como para que provocara esta situación, ¿no? Que provocara que les movieran el tapete a estos, ¿no?